Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Palabra de Dios para usted. La palabra de Dios del día de hoy es: toda desobediencia es pecado. Toda desobediencia es pecado delante de Dios. Palabra de Dios para usted, en el nombre de Jesús. Siempre y siempre damos las gracias a Dios por un día más de vida que nos da. Y toda la honra y la gloria es de Dios. Totalmente de Dios. Dios nos habla en distinta manera y hoy, por su gracia, por su amor, por su misericordia y por su amor, nos habla a cada uno de nosotros. Y el tema del día de hoy es que Dios quiere decirnos: ¿toda desobediencia es pecado? Indiscutiblemente que sí. Todo lo que no es fe o no proviene de fe es pecado. Indiscutiblemente que sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios y el que no tiene fe ya entra en desobediencia a Dios. ¿Toda injusticia es pecado? Sí, también es pecado, porque es una desobediencia a Dios y Dios es justo y Él quiere que sus hijos sean justos como Él es justo. Y esto está escrito en la Biblia, esto está en la Biblia, esto está escrito y decretado por Él bíblicamente. Y vamos a decirlo en Hebreos 4, versículo 11, 12 y 13. ¿Qué dice el Señor? El protagonista de la palabra de Dios es Cristo. ¿Qué dice el Señor? Que procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno y para que ninguna, procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ya Dios nos está confirmando y Dios está hablando a cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las conyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos suyos y las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Y eso quiere decir, ¿qué más quiere decir? Y que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, es a Dios. Gracias a Dios que tenemos al Señor Jesucristo intercediendo en el trono de su gracia ante el Padre, apelando, rogando, suplicando por usted, porque tenemos un gran abogado y un sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. Pero Dios nos manda a entrar en aquel reposo. Dios nos manda en el reposo de Él. Pero también dice el Señor, y cuando Dios dice que mi palabra que sale de mi boca es viva
es vida. Es vida para los que son de Cristo. Y también para todo aquel o para toda aquella persona que quiere o que está decidida a amar y adorar, a temer y a obedecer a Dios. Pero esto es para los que están vivos, en vida, porque todo es en vida y no para los muertos. ¿Y eso qué quiere decir? Tanto para los que han fallecido, que ya no hay nada que hacer, y también para los que están muertos en vida, aquellos que han rechazado el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso que en un pasaje dice, dejad que los muertos sigan a su muerto, y tú sígueme, tú obedéceme, y tú ámame, y tú respétame, y tú quiero que tú seas mi discípulo, quiero que tú seas mi discípula, quiero que tú seas mi amigo, quiero que tú seas mi amiga. Pero también dice el Señor que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso tenemos que caminar con Dios cada paso que damos delante de Él. En el libro de la vida, ante los ojos de Él. ¿Qué más dice el Señor? Por eso dice Dios, lo confirma y lo concreta. Mi palabra es viva y es vida. Y cuando dice que es vida y es viva y es eficaz, significa que es verdadera. Significa que es sincera su palabra. Significa que es certera su palabra para con usted. Que es real su palabra y que es cumplidora para con usted y con usted también. Y de poder, totalmente su palabra es poderosa. O sea que Él es sincero, es frontal, es verdadero, es real y todopoderoso. Es como decir, yo hablo en verdad porque yo soy la verdad. Yo hablo en verdad porque yo soy la verdad. Y también dice, yo sí soy de verdad. Y al que a mí viene, o a la que viene a mí, con un corazón contrito y humillado, pertenece a la verdad. No lo rechazo, no la rechazo. Pertenece a la verdad. Y como pertenece a la verdad, usted va a andar, caminar, pensar, proceder, manifestar y hablar verdad. ¿Por qué? Porque usted es propiedad de la verdad. Y la verdad es Cristo. Y son del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, Él es la verdad. Y es de verdad. Aparte, usted es siervo. Aparte, usted es sierva. Usted es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y soy adoptado, hijo adoptado por la sangre de Cristo. Porque son comprados y pagados con precio de sangre, con la sangre del Señor Jesucristo. Por eso dice en Mateo 26, del versículo 27 y 29, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio a cada uno de ellos como también nosotros. Bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto que he hecho contigo, de la nueva alianza que he hecho contigo, que para muchos es derramada para remisión de pecado, para perdón de pecado, porque yo soy el propiciador de tu pecado. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo contigo. Hasta aquel día en que lo beba de nuevo contigo. Y también con cada uno de nosotros en el reino de mi Padre. Eso quiere decir que Dios lo está esperando a usted. Dios la está esperando a usted en la boda del Cordero para tomar nuevamente el fruto de esta vid en las bodas del Cordero. El mensaje dice que toda desobediencia es pecado. Indiscutiblemente que sí. Y que toda injusticia es pecado. Incuestionablemente que sí. Y todo lo que no es fe es pecado, ni dudarlo. A Dios no le agrada la incredulidad, la desobediencia. ¿Qué dice el Señor así? Que más claro. En Hebreo 3, porque somos hechos participantes de Cristo. Dice así bien claro Dios, tome atención por favor, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio en Él. Repito, porque somos hechos participantes de Cristo. Somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio en Él. Quiere decir que tenemos que confiar en el Señor Jesucristo hasta el fin como en el principio. Entre tanto que dice, si oyere usted hoy su voz y pone atención a lo que Él ordena hoy y no endurezca y cierre su corazón como en la provocación, eso es decir, que no dé lugar a la provocación y al enfado de Dios, que a Dios no le agrada. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído ¿Quiénes fueron, dice en el versículo 16, quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto juntamente con Moisés? ¿Y con quién él estuvo disgustado 40 años? Dice el Señor, ¿con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron y que cuyos cuerpos quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo? ¿A quiénes? A aquellos y a aquellas que le desobedecieron. Y la Biblia dice, y vemos que no pudieron entrar en su reposo por la incredulidad, por la desobediencia, por no tener fe, por no creerle a Él. Y la Biblia dice, temamos, dice Él, temamos, dice la Biblia, pues no sea que permaneciendo aún, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno o algunas de vosotras parezca no haberlo alcanzado.
Y eso lo está diciendo Dios. Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en el reposo del Señor, y algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Y eso quiere decir, con precaución, que no haya descuido, que no sea desordenado, que no sea indisciplinada, que no sea insubordinado, que no sea obstinada, ni tampoco sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo puede decir? Todo relajado. Y aún inclusive este reposo es eterno también. Porque es el reposo para entrar en el reino de Cristo. Y esto es y sirve para el arrebatamiento de la iglesia, que puede ser esta tarde, hoy mismo, arrebatar a sus santos. Y dice la Biblia que temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Y las personas que se quedaron, en la verdad que se quedaron por mérito propio y se quedaron en promesa. Y se quedaron en promesa porque no obedecieron a Dios, no le creyeron a Dios. Ahora, en Filipenses 1:27, ¿qué dice el Señor? Ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. Que estemos ocupados, no estemos distraídos, que no estemos relajados, que no estemos desordenados, que no estemos en rebeldía, que estemos ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios Él es el que vosotros produce así el querer como el hacer, por su perfecta y buena voluntad, que es agradable y perfecta. Y hacer todo sin murmuraciones y tampoco contiendas, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en santidad, en medio de una generación maligna y perversa. Ya Dios lo está diciendo que estamos en la última era, maligna y perversa. Y que en medio de ellos tenemos que resplandecer como luminares del mundo, como luz. Porque Cristo es la luz de este mundo y usted es de Cristo y le pertenece a Cristo. Usted tiene que ser luz en este mundo y agarrado de la palabra de vida para que en el día de Cristo, por eso dice mi palabra es viva y vida, para que en el día de Cristo usted pueda gloriarse de que usted no ha corrido en vano, ni en vano ha trabajado para el Señor Jesucristo. Y así mismo es con este sacrificio y servicio de vuestra fe, pero hacerlo sin murmuración y sin contienda. Y recuerde, en número 16, ¿qué pasó? Yo le voy a nombrar. En número 16, Coré, Datán y Abirán y On, por murmurar contra Moisés y Aarón. Usted lo puede leer en número 16. Ellos se sublevaron y en forma imperativa y en forma
alta, pero como faltando el respeto. Basta ya de vosotros. Porque toda la congregación dice, todos son santos. Y ellos se sublevaron, ¿por qué? Porque no eran humildes como Dios. Y cuando una persona no es humilde ante Dios, como Él es humilde, no se puede someter a Dios. Y entró en desobediencia, de eso de contienda y murmuración. Mejor es fijarse sus ojos en Cristo, sus oídos para Cristo, su boca para Cristo, su corazón para Cristo, su alma para Cristo, su cuerpo para Cristo, su espíritu para Cristo, todo su santo ser, en medio irreprensible y sencillo Hijo de Dios, en medio de una generación maldita y perversa como lo hace Dios. Incluso y hasta el proceder de Moisés se postó sobre ellos. Una sublevación, como diciendo, ustedes se creen santos más que yo, y murmuraron. Y José dice, y con esto todavía todo lo hacía decir, y mañana mostraré a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que escogiere a él lo acercará. Por eso tenemos que ser obediente, manso y humilde de corazón. En Romanos 6, de 12 al 14, Dios nos manda y nos ordena a cada uno de nosotros a no permitir que el pecado gobierne, a no permitir que el pecado mande, que tenga dominio, que reine, que se enseñoree o que nos controle en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Nosotros tenemos que someternos y sujetarnos a Dios totalmente. Se nos llama a presentarnos delante de Dios como vivo entre los muertos, pero en vida, y ofrecer nuestros miembros, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra lengua, nuestros oídos, nuestras palabras, como les decía, como instrumento de justicia para Él. Eso dice en Romanos 6, de 12 al 14. En lugar de instrumento de iniquidad, ya no para el pecado. Ya usted también. Jesús lo ha libertado. Jesús a usted la ha libertado, lo ha rescatado a usted. Con su sangre ha pagado todo, y justificado con su sangre para que ya no viva ni para el pecado ni para el mundo, ni extrañe al mundo, porque usted no le pertenece al mundo. Usted le pertenece a Cristo, propiedad de Cristo. Y todos los que son de Cristo tienen el Espíritu de Cristo. Así dice la Biblia. Así lo dice Dios. Y Dios le dice a usted. Es como decir, tú eres mío. Tú eres propiedad mía. Y en 2 Corintios 10:5 dice, todo, pero todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Él quiere decir que su pensamiento debe ser y debe estar prisionero del Señor y Dios, a la mente de Cristo, a la obediencia de Cristo.
Su pensamiento debe ser y debe estar, prisionera del Señor y Dios, a la mente de Cristo, a la obediencia de Cristo. Eso quiere decir a las órdenes y a los mandamientos y a los decretos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted tiene que ser oidor, hacedor y permanecedor de su palabra, y considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6 dice del 15 al 18. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dios tajantemente nos dice así: en ninguna manera, no te acepto eso. Así lo dice. ¿No sabéis que si te sometes a alguien como esclavo o como esclava para obedecerle, inmediatamente te transformas y eres y soy esclavo de aquel a quien le obedece, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia, Usted se transforma. Si usted obedece, se somete a alguien, usted es esclavo, ya sea del pecado para muerte o para la obediencia de Dios para justicia. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que nuestro ser y todo nuestro ser, toda nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu, es crucificado, juntamente con Él. Es crucificado juntamente con Él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Óigalo bien, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más el pecado. Y en el versículo 18 dice: y libertados del pecado, y también todos los que son de Cristo, veniste a ser siervo de la justicia, siervo de Cristo y siervo para Dios. Por eso es que Pablo decía, y siempre tenemos que ser así como Pablo. Los que son de Cristo han crucificado su carne, sus pasiones y su deseo. Los que son, como usted de Cristo, ya tiene que estar crucificada su carne, sus pasiones y su deseo. Mas ahora, en el versículo 22, mas ahora que ya habéis sido libertados, rescatados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya tiene que demostrar fruto, resultado de su obediencia a Dios. Demostrar con hechos reales delante de Dios, fruto del Espíritu Santo, resultado de su obediencia, de su amor y de temer a Dios, andando en paz y en santidad. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, en 1 Samuel 15:22,
Y eso, tenemos que ser frutos. Pero en 1 Samuel 15:22 nos dice otro pasaje bien claro. ¿Qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice, lo que Él manda, lo que Él ordena y lo que Él decreta? Porque el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención a Él más que la grasa de los carneros. Eso está en 1 Samuel 15:22. Jesús fue bien claro y tajante en lo que Él confirma. Juan 15, versículo 13. Nadie. Y lo confirma y lo decreta para cada uno de nosotros. Nadie, absolutamente nadie, tiene mayor amor que este. ¿Y eso qué quiere decir? Que nadie te ama como yo te amo. Y que yo ponga mi vida por ti. Y pongo la vida por mis amigos. Vosotros, ahí está incluido usted. Y usted también. Y usted. Tú eres mi amigo si haces lo que yo te mando. Tú eres mi amiga si haces y obedeces lo que yo te ordeno. Tú eres mi amigo si cumple lo que yo decreto. Y tú eres mi amiga si tú te sometes a lo que yo determino. Ya no te llamaré siervo. Ya no te llamaré sierva, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. De aquí para adelante, yo te llamaré amigo mío. De aquí para adelante, hoy, te llamaré amiga mía si haces lo que yo te digo. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, te las he dado a conocer a ti. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Toda injusticia es pecado. Indiscutiblemente que sí. Y eso está en 1 Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, es estar separado de Dios. Y todo lo que no procede de fe es pecado, sí. Y no es agradable para Dios quien no procede con fe. Y eso está en Romanos 14:2 y 3. ¿Y qué más dice el Señor? Porque no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti, yo te escogí a ti y te he puesto para que vayas y lleves frutos y que vuestro fruto permanezca en ti, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él te lo dé. Esto os mando, esto os ordeno, que nos amemos unos a otros. En conclusión, y en mucha palabra, sin mucho preámbulo, toda desobediencia es pecado y toda rebelión contra Dios es pecado. Y así que dice el Señor, Deuteronomio 32, versículo 4, que Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son rectos y justos. Dios es fiel en todo
y no practica la injusticia. En el Salmo 37, del 37 al 40, palabra de Dios para usted. Jehová considera y atiende al íntegro y mira al justo. Dios considera, aprecia y valora a la íntegra y ve a la justa. Porque hay un dichoso final, hay un final dichoso final para el hombre y para la mujer de paz, un final favorable y próspero y radiante para ella. Pero la salvación de los justos como usted es de Jehová. Él es su fortaleza y su amparo en tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará y los libertará y los salvará por cuanto ustedes y todos vosotros, usted y usted esperaron en él. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios del día de hoy fue: ¿toda desobediencia es pecado? Indiscutiblemente que sí. Toda fe, todo lo que no es fe o lo que no procede de fe es pecado. Incuestionablemente que sí. Y toda que es injusticia es pecado. Estar separado de Dios significa que es pecado y estar separado de Dios. En 1 de Juan 5:17. Dios lo bendiga y Dios lo colme de bendiciones y andemos en obediencia, siempre obediencia para el bien suyo y para toda su familia. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.